creo que la guerra es un tema que es terriblemente conmovedor. Creo que es el tema más conmovedor que hay dentro de la humanidad. Y durante 7 años o un poco más me dediqué a pintar la guerra. Las razones no las sé, finalmente creo que no importan, pero, y sabiendo que nunca he estado en un país en guerra, ¿no? México no, tenemos la fortuna de que no sea un país en guerra aparentemente, pero yo creo que la guerra es un espacio de destrucción donde todos los sentimientos, todas las emociones que puede tener el ser humano están presentes, tanto positivas como negativas. Entonces la pintura es experimentar, ¿no? Yo lo tomé como un tema de experimentación, de conocimiento, lo cual me dio un background bastante amplio, porque yo entendía que se podía trabajar la violencia con la pintura o con el arte, y nunca había visto cómo se podía trabajar a través de la arquitectura. Y finalmente, cuando sale el concurso, la convocatoria del concurso del memorial, vi una oportunidad, junto con Julio, y lo platicamos muchísimo, de, a través de la arquitectura, cómo se puede ayudar en un tema el tema más duro de México, que es la violencia que ha existido durante los últimos 20 años o un poco más, ¿no? Entonces, creo que esa preparación que tuve como pintora, de estudiar, a la hora de estar pintando los cuadros, son cuadros totalmente expresionistas y gestuales, yo tenía que estudiar la guerra. Por ejemplo, pinté mucho cómo cayó Berlín en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, era un ejercicio de concentración, de ver cómo era ese momento cuando entraron los 1,000,000 y pico de rusos y había solamente 70,000 soldados alemanes para defender la ciudad. ¿Qué pasaba con esa ciudad? ¿Qué pasaba con la gente, con las emociones de las personas para poder? Era un ejercicio de concentración que me permitía pintar. Entonces, toda esa sensibilización que obtuve a través de la pintura, creo que fue un factor importante para entender cómo hacer a través de la arquitectura un proyecto relacionado con la violencia. Yo siento que trabajar en un memorial es, digamos, capaz que fue de las mejores experiencias que, que nos pasó como proyectistas, como arquitectos de piezas arquitectónicas y de fragmentos de ciudad, porque un memorial hoy por hoy en la arquitectura contemporánea tiene que ver con la ciudad. Tú me preguntabas respecto a las dos experiencias anteriores que había tenido en proyectos de memoriales. Esto pasó en Uruguay. Una fue con un memorial dedicado al Holocausto que habíamos trabajado y quedó en tercer lugar, y otro con el memorial a los detenidos desaparecidos. Los dos memoriales, como recién comentábamos, tienen que ver con situaciones de guerra, con situaciones de conflicto. La dictadura, a mí me tocó vivirla en Uruguay. Nos pegó muchísimo como jóvenes que éramos, como niños, porque fue en 73, y después como jóvenes, ya en la etapa universitaria, que llegó hasta el 85, y nos tocó entonces ya a nivel de conciencia de joven, de trabajar en contra de esa dictadura y en contra de la intervención que habían hecho también en la universidad. Pero me tocó tener amigos presos, padres de amigos fallecidos en cárcel. Digo, las dictaduras de Sudamérica pegaron muchísimo. Y quizás fue eso la marca más fuerte y que hizo que cuando salió el concurso en Uruguay para los detenidos desaparecidos, trabajáramos con mucha fuerza. Y eso fue, porque eso es lo bueno de la arquitectura, fue un aprendizaje que sin duda después, unos cuantos años después, en otro contexto, pero también en un contexto de guerra, porque sí se vivió una guerra, se vive permanentemente una guerra contra la violencia, y ese memorial que nos tocó hacer, que tuvimos la suerte de ser elegidos en el concurso, tiene que ver con condiciones que son similares, o sea, y hay ciertos elementos, esto de los muros, esto de los caminos, lo simbólico que tiene con el camino de la vida, estos muros gigantes, vacíos, que después se convierten en soporte, ya también venían de esa experiencia proyectual anterior, que en conjunto con el background que también traía Luby, bueno, hicieron una buena
mezcla, y salió ese proyecto, ¿no? Que nosotros, siempre insisto, hicimos solo una parte. El proyecto mejor es el que vino después que nosotros inauguramos y salimos, ¿no? Que es cuando todos estos muros se rayan. Nosotros nos gusta mucho decir que fue el gran acierto del proyecto nuestro fue en hacer una arquitectura que supimos parar en algún momento el proyecto y no completarlo hasta el final, sino dejarlo como un proyecto abierto, un proyecto vacío, un proyecto casi silencioso, y eso invita a que la gente vaya a completarlo, a rayarlo, a manifestarse en contra, con enojo, con todos los sentimientos que trae la violencia, ¿no? Digo, todos somos víctimas de la violencia y de alguna manera queremos manifestarnos a veces con enojo, a veces con tristeza, a veces con lágrimas, a veces con reflexión. Un memorial es para eso es un memorial y ese es el memorial del cual nosotros estamos orgullosísimos de haber sido solo una parte, ¿no? La parte después lo hace la ciudadanía. Okay. Yo creo que los monumentos son unas construcciones que hasta antes de la Primera Guerra Mundial celebraban batallas, por ejemplo, ¿no? Todos las grandes puertas en París, el Trafalgar Square, eso podemos nombrar muchísimos, son monumentos y son objetos. Un memorial es un espacio experiencial, o sea, la gente va al memorial a sentir el espacio, hay objetos, pero no nada más el objeto, ¿no? Es recorrerlo. Un monumento puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero es un objeto al cual la experiencia quizás solamente sea visual. El memorial es una experiencia con todos los sentidos. ¿Cuáles fueron y eso es a partir de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, empiezan a ver, las sociedades empiezan a ver que ya no se celebran batallas, ya no se tienen que celebrar batallas, sino que se tienen más bien que recordar los hechos que no se quieren recordar, que no se quiere que vuelvan a suceder, ¿no? Entonces empiezan a surgir una serie de memoriales a lo largo de la historia del siglo XX, todos muy controversios, generan mucha controversia. Eso es bien interesante porque memorial que se haga es controvertido, porque la sociedad está compuesta de muchas capas y de muchas ideologías. Cada ideología tiene su manera de responder ante el dolor, ante la guerra. Y hay también muchos memoriales, tipos de memoriales. Está el memorial literario, el memorial cinematográfico, que es súper extendido el cinematográfico, y está el arquitectónico. El único que está permanente en las ciudades y que es un espacio público es el memorial arquitectónico. Por eso es bien importante. Pero hay historias buenísimas de toda esta controversia que se genera, ¿no? Por ejemplo, el de Berlín, cuando lo hace Peter Eisenman con Richard Serra, en un principio, son estos bloques, 2.735 bloques de concreto, en donde uno generan calles y uno camina entre ellos y va sintiendo la opresión que sintió el pueblo judío con el Holocausto. Peter Eisenman quería que se grafitearan como se grafitea el nuestro. Parte de la comunidad dijo que no se podían grafitear y pusieron una pintura anti-graffiti y el productor, el fabricante de esa pintura fue el fabricante del gas ciclón, que es el gas que mató a más de 6 millones de personas, ¿no? Imagínense la controversia que se generó. Obviamente este memorial también ha generado muchísima controversia porque hay diferentes ideologías dentro de una sociedad. Sí, vimos muchos memoriales, fuimos hasta Auschwitz, que nos interesaba mucho sentir. Yo creo que hay que sentir en este tipo de proyectos la sensibilización es fundamental, porque un memorial tiene muy pocos elementos y cada uno de esos elementos tiene que significar algo, si no, no se sostiene como pieza de la memoria. ¿Qué elementos encontraron en esos memoriales que tuvieran estos en común? A mí me gustaría complementar un poco también que aparte de esa diferencia de que el monumento fundamentalmente se refiere al objeto y el memorial refiere al espacio, que es una diferencia fundamental y que lo explicaba Luby, es que la otra gran diferencia es que con el monumento uno tiene una relación muy unilateral, ¿no? Uno va y es contemplativo, no hay manera de afectar el monumento. El monumento en general es una pieza, en general está alto, y hay un distanciamiento entre el usuario, entre el ciudadano,
y ese monumento, distanciamiento cultural, físico, geométrico, todo, no hay manera de interactuar. El memorial, por el contrario, cuando es bueno, está al mismo nivel conceptual, y entonces hay una relación de simetría entre la persona que va a verlo y el espacio mismo, y entonces hay una interacción y una transformación permanente. El memorial de Eisenman no lo dejan ahora, pero en algún momento se va a liberar, va a explotar, y sí se va a pintar y lo van a interactuar y todo, y creemos nosotros que ese proyecto en ese momento va a subir, porque va a ser más propio, la gente se lo va a apropiar más. Esa es una diferencia entre memorial y monumento. Y nuestro memorial, nosotros intentamos eso, dejarlo, o sea, nuestra labor como arquitectos no terminó en hacer el concurso y por suerte ganarlo y nada más, sino después en constituir, ser parte de un comité en el que persuadimos e intentamos convencer con todo el respeto de cada una de las posturas de que esos muros tenían que ser intervenidos, ¿no? Y ahí está el memorial entonces interviniéndose. Hay gente que dice, no, hasta acá no puede haber graffiti, puede ser solo gis o tiza o... Bueno, y ahí está, y estas normas van cambiando, van empujándose límites o no, y el proyecto tiene una vida, siempre va cambiando, siempre está como latiendo, ¿no? Esa es la diferencia, el monumento está fijo, congelado. Ahora, la diferencia o lo que nosotros pudimos traer del vivir estos proyectos como casos análogos, ni hablar que en lo personal el ir a Auschwitz fue algo como tremendo, fue de las experiencias así más contundentes, desoladoras, de ver esos espacios, ¿no? El memorial lo que tiene que hacer es marcar la ausencia, y por cierto que ese proyecto sí lo hace, porque uno vive todos estos caminos, estos recorridos, estos tejidos de alambre de púa, estas camas vacías, camas que son como estantes donde la gente dormía o pasaba las horas de la noche y no dormía. Entonces, ese vacío, esa sensación de opresión, de violencia, fue lo que nosotros quisimos interpretar y llevarlo a nuestro memorial. A ver, el primer elemento significativo del memorial son los muros. ¿El muro qué significa dentro de la humanidad? Pues es el que empieza a generar arquitectura, el que genera espacio, el que genera protección, ¿no? Nuestros muros están puestos en diferente forma, pero siempre con la misma direccionalidad, que es la direccionalidad que tomábamos de la ciudad. Queríamos, cuando el concurso se dijo que tenía que estar cerrado, y nosotros nos opusimos fervientemente a que tenía que ser abierto, porque estábamos recuperando un espacio, que era un espacio que estaba administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, era un espacio de 15.000 metros que se le daban otra vez a la ciudad. No se podía cerrar, tenía que ser abierto. Y entonces los muros tienen la direccionalidad de la ciudad, ¿no? Y invitan a que siempre esté abiertos. Uno camina en la banqueta, pero esa dirección contraria a la de la banqueta te invita a que entres. Al principio, los muros empiezan a estar más separados, son separados, y se van acercando unos a otros conforme vamos llegando al centro. Hay diferentes... hay un clímax dentro del proyecto que es la parte central, ¿no? Hay un inicio de la narrativa que es la Plaza de Reforma. Es una plaza dura donde aparecen 2 o 3 muros a lo más, como una manera de introducción, empezar a narrar de qué se trata el memorial. Luego va uno caminando por un camino, empiezan a aparecer muros. Siempre es la misma medida del muro en cuanto a la placa, es o puesta en horizontal o puesta en vertical, son placas de 2,40 por 12 metros de alto, pero a veces duplicamos eso. ¿Por qué? Porque necesitamos generar drama, ¿no? Un drama dentro del recorrido cuando uno va caminando. Se empiezan a acercar los muros entre sí cuando llegamos al centro para generar una especie de protección. Ahora, todos los muros, nosotros teníamos un plano con una indicación de dónde estaban los árboles y necesariamente no era muy precisa. Entonces, cuando estábamos construyendo el memorial, en cada muro lo fuimos acomodando de tal manera que no dañara ni tocara ningún árbol. Eso era
condición sine qua non el respeto absoluto por el bosque. Entonces, porque íbamos a crear un nuevo bosque, el Bosque de los Muros, que era un diálogo directo con el Bosque de los Árboles, ¿no? De hecho, los árboles siempre tienen su sombra en los muros y eso es muy lindo. Entonces, por eso aparecen puestos siempre con esa disposición, ¿no? Primero separados y luego se van juntando hasta que llegan al clímax y luego pasando el espacio central, que es el espacio de sanación, donde está el agua, donde hay menos árboles y se ve el cielo entendiéndolo como el espacio de salvación, ¿no? La luz, y luego pasando este espacio central cuando se vuelven a separar. Pero es muy simbólico el muro, o sea, tiene una razón de ser, porque además es el muro que va a recibir, se vuelve un palimpsesto de la recepción de todos los mensajes que la sociedad quiere poner en ellos, ¿no? O sea, llegan y escriben, cualquiera puede llegar a escribir, la niñita que se le murió su padre, lo quiere recordar ahí, o quien perdió a su novio o a su novia, a su hijo o hija, que es terriblemente doloroso. Quedan ahí esas presencias de las personas que su vida se vio truncada por la violencia. Entonces estos muros empiezan a, aunque no tengan, se vayan borrando con el tiempo esos nombres o esos mensajes, están ahí. La energía ya está ahí. Entonces, por eso son muy simbólicos el material también. O sea, insisto, un memorial es una pieza que está entre la arquitectura y el arte. Adolf Loos, un arquitecto de principios del siglo XX muy importante, dijo que los únicos elementos artísticos en la arquitectura son los monumentos funerarios o los conmemorativos. Este es un espacio conmemorativo y entonces todos sus elementos, o sea, está a caballo entre el arte y la arquitectura, lo simbólico y lo funcional. Sí, el agua, yo diría la materialidad, si me permites, hablo de los dos. En estos muros que comentaba Lugi, el otro elemento, aparte de la composición geométrica y del origen del muro, que el muro es lo que define la arquitectura, ¿no? Muro vertical, como muro, como lo llamamos, o muro horizontal que se convierte en techo. Siempre estamos hablando de muros. Entonces, el otro es cómo lo hacemos ese muro. O sea, decidimos hacer un bosque de muros, pero después lo otro es cómo los hacemos, de qué material. Y ahí siempre nosotros en nuestros proyectos tratamos de justamente controlarnos, limitarnos, pararnos, no poner una paleta de materiales muy amplia, sino por el contrario, como autocontrolarnos. Y entonces ahí nosotros en el memorial trabajamos con concreto y acero, no hay otro material, ¿no? Obviamente después están los materiales vivos, que es el agua y los árboles. Pero ese material que nosotros decidimos con el cual construir los muros es el acero Corten. El acero Corten es como nosotros, así lo decimos siempre. Es un material que se le ve el paso del tiempo, se le ve el óxido, hasta puede llorar lágrimas, ¿no? Lágrimas de sangre, porque es una lágrima roja. Cuando los maestros nos decían, arquitectos, pero esto va a derramar el óxido y va a quedar manchado de rojo por un tiempo. Es la idea, dejemos al material vivir con su naturaleza, ¿no? Entonces este acero es un acero que al igual que nosotros se nos ve el paso del tiempo, se nos ven, empieza a moverse y algunos se mueven distinto, algunos se oxidan rojo, otros se oxidan café. Es un material como que muy noble y que nos pareció que iba muy bien con la estética y el espíritu del bosque y esta condición de memorial, ¿no? Estaba entre lo vivo y lo conmemorativo, lo vivo y esa ausencia que queríamos materializar, ¿no? Nos tocó platicar con varias chicas que habían sido rescatadas de la trata, ¿no? Cómo tuvieron la fortuna, porque hay un número impresionante de personas que son víctimas de la trata y que desaparecen y aparecen en otros lugares y son incapaces de recuperarse. Estas chicas fueron recuperadas y primero, por supuesto, que ellas querían que el memorial fuera mucho más dramático, querían que la sociedad sintiera todo el miedo y todo el enojo y el dolor que ellas sintieron cuando fueron secuestradas. Es muy entendible, ¿no?
Finalmente, durante el proceso del proyecto y de la construcción, ya después cuando se abrió, estas chicas volvieron a ir y a mí lo que más me conmovió fue que se sintieran, que ellas nos manifestaran que sí sentían lo que ellas querían cuando se hizo el memorial, el memorial era un proyecto nada más, proyecto que ni siquiera era proyecto arquitectónico, sino un proyecto de concurso. Sí sintieron el espacio, un espacio que las iba a contener, sí sentían el dolor, o sea, volvieron a sentir el dolor cuando fueron secuestradas, pero al mismo tiempo contenidas dentro de sobre todo me acuerdo de estar platicando con ellas en el espacio central, donde decían, sí nos hace mucho sentido este proyecto. A mí me parece que eso fue, digo, hay unas historias terribles que yo creo que ni siquiera vale la pena narrarlas porque son historias de horror, ¿no? De las personas que desaparecen y sus cuerpos son mutilados para desaparecer aún más, ¿no? O sea, me gusta quedarme con estas chicas que sobrevivieron y que entendieron que el memorial, o sea, sí se identificaban con el memorial. A mí eso me conmueve muchísimo. Sí, yo sumaría que también algo que quizás uno lo trae, o sea, porque uno también pone en los proyectos lo que trae a nivel consciente y lo que hace perfectamente, lo que uno razona y lo que recuerda perfectamente, y también pone gestos que en el momento no se conceptualizan, gestos proyectuales, ¿no? Digo, algo que es un dibujo y después se convierte en materia o en un muro, lo que sea. Y hay veces que uno tiene que estar teorizando y reconceptualizando los proyectos. Y sucede que cuando generamos este espacio central donde uno camina sobre el agua y todo, lo pensamos mucho, como recién lo narraba, pero en esto del símbolo del agua, de la multiplicación de estos elementos. Pero, por ejemplo, fuimos a una oportunidad con una amiga, colega, que había tenido la desgracia de ser secuestrada y entonces decía que ese espacio central la hacía en automático hacer lo mismo que cuando estuvo esos meses secuestrada, que era mirar hacia arriba. Dice, tú no sabes, dice, pero un secuestrado siempre está mirando hacia arriba buscando la luz. Y en el memorial, estos muros verticales no hacen otra cosa que hacer que uno mire hacia arriba y mire hacia el cielo. Entonces, ahí justamente reflexionaba sobre eso. Era algo que nosotros no lo pensamos conscientemente, pero sí la gente que pasó por estas experiencias y sobrevivió a las experiencias pudo hacer clic con ese simbolismo del proyecto. Yo ahora estoy muy clavado con Javier Marías, muy clavado, así, es como que estoy leyendo todo lo que hay de él. Me parece que es un autor muy reflexivo, muy que habla sobre la vida, y entonces estoy profundamente metido en él, pero por supuesto, si voy a autores de referencia, me gusta muchísimo Borges, Mario Benedetti, por esas referencias quizás que vienen más del sur. Autores contemporáneos que he leído ahora bastante son Murakami, por supuesto, Pessoa también, estoy con el libro del desasosiego ahora leyéndolo y también me tiene como profundamente atrapado. Son varios, ¿no? Pero digamos que esos son algunos que traigo permanente. Borges es una constante referencia, y siempre está ahí para consultarse. Cortázar, por supuesto, también, me encanta no solo leerlo, sino también escucharlo, en las pocas grabaciones que hay. Pero estos, digamos que son los que me van acompañando ahora. En el momento son estos maestros ahí silenciosos que son como el consejo. En una época me clavé mucho con Pérez Reverte y todo, pero ahora de esos españoles de la misma generación que tienen la misma edad, preferí cambiar a Javier Marías, que lo siento ahora que hace más clic con lo que estoy viviendo. A mí, bueno, también depende del momento, ¿no? Ya había leído casi toda la obra de Murakami, por ejemplo,
ejemplo, y la estoy releyendo nuevamente. Estoy como metiéndome mucho en la arquitectura japonesa, perdón, la literatura japonesa, leyendo a Mishima también ahora, empecé a leerlo. Pero por supuesto que Shakespeare, por ejemplo, es yo crecí con Shakespeare, ¿no? En mi escuela cada año era analizar una sola obra de Shakespeare, pero a conciencia, y veíamos todas las películas de Hamlet, o de Macbeth, o de cualquier otra de las obras de Shakespeare. Entonces, sigue siendo tan contemporáneo como lo es el ser humano, ¿no? Por supuesto que los clásicos, obviamente Dostoyevsky es uno de los grandes, y cuando uno va a hacer un trabajo de estos, pues hay que volver a estos, al Crimen y Castigo, digo, a ver, ¿qué sucede en las mentes, no? Por supuesto que me encanta leer, yo leo muchísimo de física cuántica, de ciencia explicada, ¿no? Michio Kaku es uno de mis grandes favoritos, porque tengo muchas preguntas, las preguntas más elementales, las más que no se pueden responder, ¿no? Las retóricas, ¿por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y creo que la relación entre religión y ciencia van convergiendo y van respondiendo a algunas de ellas, aunque nunca las vamos a tener, ¿no? Pero sí enfoco mucho mi lectura en el universo. Bueno, pero depende del tiempo en el que estés, ¿no? O sea, Kafka, bueno, pues te vas a leer todo Kafka, ¿no? O ¿quién es otro de los, o sea, no sé, Houellebecq, o Ian McEwan, me encanta también, en fin. Ay, no, pues,